Pasamos de la ciudad a Europa. Cristian Martin está en Londres. Hablamos con él, tiene mucha información sobre el futuro, lo que está pasando allí. Y hablamos, por supuesto, con Cristian. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo grande. Tenemos primero para empezar una noticia que no tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con una potencial guerra, para después meternos de lleno en la pandemia y en lo que parece ser el principio del fin, por lo menos en estos próximos 2-3 meses. Se vienen días complicados porque los casos están subiendo, pero primero vamos a empezar este viaje por Europa en Ginebra, en Suiza, en lo que es el cantón francés. Suiza, un país tradicionalmente neutral, sede de muchas organizaciones internacionales, deportivas, políticas. En este caso, la cumbre entre Rusia y los Estados Unidos se lleva a cabo en Ginebra, del lado del cantón francés. Hay cantón francés, italiano, el ticino, solamente el doctor lo conoce. Muy bien. El cantón alemán. También hay un cuarto idioma en las montañas. Empezó la cumbre Rusia-Estados Unidos. Por el momento hay mucha tensión. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Avakov, que dice que ellos están entrenando sus tropas, que no hay intenciones de invadir Ucrania, que los Estados Unidos exageran y que están de acuerdo a negociar siempre y cuando haya una reducción de personal militar norteamericano en Europa, sobre todo en lo que es Turquía y en lo que es en el este de Europa. Rusia pide a Estados Unidos garantías de que Ucrania no va a entrar a la OTAN y los norteamericanos no se la dieron. Negocian Wendy Sherman por los Estados Unidos, Antony Blinken, el secretario de Estado, y los rusos por el momento no van a ir ni Putin ni Biden, y realmente los norteamericanos se han puesto, sobre todo de parte de este hombre, el secretario de Estado, Antony Blinken, ¿hablamos o va a haber consecuencias para los rusos? Económicas por el momento? Claro. Los rusos tienen el control de mucho suministro de energía, de gas para Europa, y la verdad que los precios han subido mucho. Eso también se habló, pero la tensión es enorme. Los rusos dicen que los norteamericanos y los británicos han enviado comandos para entrenar a las tropas ucranianas, que quieren ver también reducción militar de ese lado. La realidad es que casi 190.000 soldados rusos para la fiesta se habían alejado un poco de la frontera, pero ya han retomado las posiciones. Ha habido movimientos de paracaidismo, de aviones de reconocimiento. Todo da a entender de que es inminente una invasión de Rusia a Ucrania para lo que es este momento del año. Los rusos por el momento dicen que no es así, que los norteamericanos ven muchas películas de su propio país, así lo dijeron. Cristian. Y que realmente ven películas, sí. Cristian, tu informe es completísimo, simplemente le quiero agregar un dato al pie. Recordemos que todo el este de Ucrania está tomado por fuerzas afines con Rusia, entrenadas por Rusia, y que todo el Donbass en realidad no está bajo jurisdicción ucraniana. O sea, ya se comieron un pedazo del país, además de haberse comido Crimea, que es donde también, curiosamente, hay ejercicios, como vos decís, y Ucrania está rodeado por norte, por este y por sur por tropas rusas en ejercicio, Cristian, ¿viste? Sí, pero obviamente lo que pasó en aquella invasión de Crimea fue algo realmente sorprendente, porque la gente rusa que combatió, que entró armada, no entró con uniformes militares rusos. Los Little Green Men. Estás hablando de los Little Green Men. Los hombres que van de uniforme militar pero sin los parches. Los vi. Claro, los vi cubriendo la guerra. Los vi cubriendo la guerra, aclaro para vos y para el público, perdón. Los vi cubriendo la guerra en el Donbass y en Ucrania en su momento, perdón, O sea, Rusia dice, no es personal nuestro, es personal interno, es un problema interno de ustedes. Esta cumbre va a tomar unos días, ya la pactaron Biden y Putin, y vuelve la atención a la región. Seguimos en Ginebra, pero en este caso a 1,5 kilómetros, una ciudad poderosa, muy rica Ginebra, en este caso la sede de la World Health Organization, la polémica OMS, la Organización Mundial de la Salud. Habló Hans Klusch, uno de los representantes de la parte comunicación que ha fallado tanto. Se viene un tsunami de casos en Europa, dice, potencialmente en los próximos 2 meses el 50%
de la población europea va a estar a este ritmo contaminada o dando test positivos de Omicron. Hay que mantener las restricciones. La OMS realmente ha confundido y ha movido, como se dice los ingleses, moving the goalposts, mueven los postes todo el tiempo, y realmente crean una confusión tremenda. Pero a este ritmo, con estos casos, los números por ahí son reales. Hay casi 400.000 casos en las últimas 24 horas en Francia, cuando ya muchos países europeos, como dijimos ayer, se agrega gente italiana, se agrega gente española. Los españoles ya hablan de una gripe, de declarar esto una gripe. Pedro Sánchez lo ha pedido. Los franceses todavía también, pero bueno, casi 400.000 casos en las últimas 24 horas en Francia y 341 muertos ya es del otro lado de los Alpes. Pasamos a Francia, donde el gobierno flexibiliza el protocolo de las escuelas. Un gran ausentismo. Los gremios que en Francia son poderosos amenazan con una huelga docente. Básicamente el Ministerio de Educación francés ha simplificado el protocolo en los colegios. Antes, cuando un chico daba positivo, nos cuentan en Francia que salían todos despavoridos, como que llegó Godzilla. Ahora tienen que terminar el día escolar, todos. Van a su casa, se van a aislar 5 días en principio, se van a hacer 2 autotest el día 3 y el día 5. Si esos 2 dan negativos, el día 7 se hacen otro, o el día 6, con 3 autotest negativos caseros en su casa, los chicos pueden volver a la educación. No se va a aislar la clase y los padres van a tener que atestar solamente uno de esos test, que sí que simplifican el protocolo escolar en un momento complicado. Estamos en 2-3 meses que va a ser un punto de inflexión, y números diarios, viendo los números diarios, pueden llegar a asustar. Venimos de este lado del Canal de la Mancha. Muy interesante, porque vos aclarás lo que acá no está claro. Allí antes de la pregunta del doctor Claudio Ossina, allí quién se encarga de esta información que vos explicás claramente. ¿El gobierno, el Ministerio de Salud? ¿Cuál es el órgano oficial? El Ministerio de Salud Pública. Claro. El Ministerio de Educación, en cuanto al protocolo de educación, el Ministerio de Educación francés. Directamente. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por el intercambio de Doctor. ayer. Realmente fue muy interesante como soporte de las cosas que comentamos aquí con la doctora Cohen ayer. En el caso de Italia, Cristian siempre la menciona, hoy ha tenido 225.000 casos, 294 muertos. Pero quiero contarles algo, porque hizo 1.375.000 testeos, cuando acá hacemos 160.000. Por ende, seguimos con déficit de testeos. Quiero contarle algo que se suma a lo que acaba de decir Cristian, de cómo cada país va enfocando la situación de un modo diferente. Un grupo de infectólogos italianos acaba de proponerle hoy al gobierno, al ministro Speranza, al ministro de Salud italiano, que no comuniquen los casos positivos todos los días. Que los comuniquen 2 veces por semana, que sí cuenten todos los días la gente que se interna en los hospitales, discriminándolos por internaciones en sala general e internaciones en terapia, para que la población vaya viendo que esto es una gripe, pero a veces no tanto, o a veces demasiado importante, para buscar un enfoque diferente a la información que a diario se da en este tipo de situaciones. Y han propuesto que hable un general de los alpinos, del cuerpo de alpinos, que es uno de los cuerpos más prestigiosos del ejército italiano, que es el encargado de la logística de las vacunas. Los italianos están muy contentos con su esquema, con su plan de vacunación, y tienen a este hombre como una especie de referente nacional, un general en la actividad, que sabe mucho de logística y por ende se ha encargado de la logística de la vacunación. Suena tan lógico que a veces me cuesta mucho creer que haya países que sean tan lógicos cuando tienen que implementar situaciones que tienen o que favorezcan a sus ciudadanos, ¿no? Cristian. Sí, el tema del reporte diario, y por ejemplo hoy es martes y siempre tenemos números más altos, atrasos del fin de semana, pueden llegar a la confusión. Viniendo aquí al Reino Unido, como dijimos ayer, vamos a estar yendo a la Universidad de Cambridge en algún momento, doctor. Tenemos un viaje a Qatar, vamos a estar mostrando un poco Qatar y los preparativos para el Mundial. Pero a la vuelta vamos a estar en Cambridge. Fantástico. Porque hay una propuesta del Reino Unido, del oficialismo, que quiere acelerar todo tipo de restricciones y el fin de las restricciones, y quiere empezar a concentrarse en la economía, que los test, justamente lo contrario a lo que decía la doctora Cohen, que los test dejen de ser gratis, que se dejen de testear todos,
que solamente se dediquen los autotesteos, sean solamente, ya se gastaron 6.000 millones de libras esterlinas, unos 10.000 millones de dólares en autotesteos gratis, y ahora ya van a seguir dando negativos y el virus va a seguir circulando. Que se pare de gastar ese dinero en autotesteos y que solamente se los use para el personal de primera línea, que se testeen todos los días, para no generar ausentismo en el trabajo. El Reino Unido, así todo con estos números, tiende a abrir. Vuelve, por ejemplo, el fútbol con aforo total en Escocia. Cada vez en esta pandemia que los ingleses han dicho blanco, los escoceses dicen negro. Los ingleses dicen negro, los escoceses dicen blanco. 2 o 3 días antes o 2 o 3 días después. Ha habido muchas divisiones políticas en el Reino Unido y, de hecho, ya lo dijimos más de una vez, está en la balanza lo que es la unión del Reino Unido, porque realmente ha incrementado el sentimiento independentista de escoceses y de galeses. Pero bueno, la noticia importante acá en el Reino Unido es el Partygate. Lo que hablamos ayer, esta fiesta, este email que confirma que salió de Martin Reynolds, uno de los secretarios de Boris Johnson, el primer ministro, invitando a 100 personas a una fiesta el 20 de mayo del 20, cuando estábamos todos escondidos, cuando no sabíamos si esto volaba, si esto andaba por el aire. Esta gente decía solamente se puede juntar en exteriores 1 a 1. Bueno, se mandaron emails a 100 personas, asistieron 40. La policía investiga, pero ya no es la primera vez que hablamos esto de Boris Johnson y sus amigos y sus fiestas. Ya hemos visto varios videos y hemos visto fotos. En este caso, la fiesta es Bring Your Own Booze. Es una fiesta, pero es una pachanga, esto, hablando en criollo. Traigan su propio chupi. La policía investiga y Boris Johnson, que hoy no negó haber estado. Dice, yo no puedo confirmar nada, esto está siendo investigado. Hay gente internamente que cuando dicen que recibieron ese email no podían creer que le estaban invitando, de hecho fueron solamente 40. Investiga la policía y realmente esta puede ser la última gota que colme el vaso y la aventura de Boris Johnson. En el propio Partido Conservador, que es el oficialismo, pueden tranquilamente los miembros del Parlamento, lo que se dice el backbench, votarle en contra, sacarle el voto de confianza y sacarlo. Claro. Porque acá la elección la gana un partido, no la gana una persona. Y como le pasó a Theresa May, Boris Johnson pasaría a la historia. Realmente el primer ministro británico en su punto más bajo de popularidad en el Reino Unido. Cristian, vamos a seguir esta porque parece una de Netflix, con cada capítulo y una novedad con el caso Boris Johnson. Te agradecemos el informe. Un abrazo grande. Buenas noches. Abrazo grande. Bueno, la información judicial, la información policial, los detalles...